Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes cuidaran a alguien durante 35 años, le dieran casa, comida, atención, y esa persona siempre les dijera, no tengo dinero, soy una mujer pobre, ¿le creerían? Yo le creí. Le creí a mi suegra, doña Carmen. Durante 35 años vivió en mi casa, comió de mi comida, dormió bajo mi techo, y siempre decía lo mismo, hija, no tengo nada, soy una mujer pobre, no quiero ser una carga. Pero cuando murió, cuando entramos a su cuarto a limpiar sus cosas, encontramos algo que nos dejó helados. Debajo de su cama había una caja, con 500,000 pesos en efectivo. En su closet había joyas, oro, cadenas, anillos. En su cajón había escrituras, propiedades que nunca mencionó. Durante 35 años nos mintió. Y en su testamento no nos dejó nada. Todo se lo dejó a la iglesia. Mi nombre es Rosa Hernández de Morales. Tengo 70 años y vivo en Morelia, Michoacán. Hoy les voy a contar la historia de cómo mi suegra me usó durante 35 años y cómo descubrí que todo fue una mentira. Sé que esta historia suena increíble. Sé que tal vez algunos de ustedes piensen, ¿cómo no te diste cuenta? Pero cuando confías en alguien, cuando crees que estás haciendo lo correcto, no ves las señales. Si alguna vez han cuidado a un familiar anciano y se han sentido usados, déjenme un comentario, porque hoy quiero que sepan que no están solos y que a veces, y la gente más cercana es la que más nos traiciona. Para que entiendan cómo llegué hasta aquí, necesito llevarlos al principio, al año 1988. Yo tenía 35 años. Vivía aquí en Morelia, en la colonia Villas del Pedregal. Estaba casada con Arturo Morales, un hombre trabajador. Era contador en una empresa de construcción. No ganábamos mucho, pero vivíamos bien. Teníamos 2 hijos, Lupita de 10 años y Arturo Jr. de 7. Éramos una familia feliz, sencilla, pero feliz. Un día, Arturo llegó a casa con noticias. Rosa, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Es mi mamá, doña Carmen. Doña Carmen era la mamá de Arturo, una mujer de 55 años en ese entonces, viuda. Vivía sola en un pueblo cerca de Morelia, en Pátzcuaro. ¿Qué le pasa a tu mamá? Está teniendo problemas. El señor que le rentaba su cuarto le subió la renta. Ya no puede pagar. Y me pidió ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Arturo respiró hondo. Quiere venir a vivir con nosotros, solo por un tiempo, hasta que encuentre algo más económico. Mi corazón se apretó. Nuestra casa era pequeña. 3 recámaras. Una para nosotros, una para Lupita, una para Arturo Jr. ¿Dónde va a dormir? Podemos poner a los niños juntos en un cuarto, y ella puede quedarse en el otro. ¿Y por cuánto tiempo? No sé, unos meses, tal vez un año, solo hasta que se estabilice. Miré a Arturo. Era un buen hijo. Amaba a su mamá. ¿Cómo iba a negarle eso? Está bien, dije, que venga. Y así, doña Carmen se mudó a nuestra casa. Doña Carmen llegó un sábado por la tarde. Arturo fue a recogerla a Pátzcuaro. Ella venía con 2 maletas, ropa, algunas cosas personales. Gracias, hija, me dijo cuando entró. No sabes cuánto te lo agradezco. Solo será por un tiempo. No quiero ser una molestia. No es molestia, doña Carmen. Esta es su casa. Los primeros meses fueron complicados. Doña Carmen era exigente. Hija, la comida está muy salada. Hija, el cuarto está muy frío. Hija, los niños hacen mucho ruido. Yo trataba de complacerla, de hacer que se sintiera cómoda, pero nunca era suficiente. También empezó a quejarse de su salud. Hija, me duele la espalda, no puedo ayudar con la limpieza. Hija, me duele la cabeza, no puedo cocinar. Hija, estoy muy cansada, necesito descansar. Así que yo hacía todo. Cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa, cuidaba de ella. Mientras trabajaba también,
porque daba clases de costura desde casa para ayudar con los gastos. Y los meses que doña Carmen iba a quedarse se convirtieron en años. Cada vez que Arturo le preguntaba cuándo se iba a ir, ella decía lo mismo. Hijo, todavía no encuentro algo que pueda pagar. Dame un poco más de tiempo. Y Arturo aceptaba, porque era su mamá, y él la amaba. Los años pasaron, 1, 2, 5, 10. Doña Carmen seguía viviendo con nosotros. Los niños crecieron. Lupita se casó y se fue de la casa. Arturo Jr. se fue a estudiar a Guadalajara, pero doña Carmen se quedó. Sí, y cada año era lo mismo. Hija, no tengo dinero, soy una mujer pobre. Gracias por cuidarme. Yo nunca le pedí dinero, nunca le exigí que contribuyera, porque pensaba que realmente no tenía nada, que estábamos haciendo una obra de caridad. Con el tiempo, doña Carmen se volvió más demandante. Hija, quiero comer pollo, no me gusta el pescado. Hija, quiero ver esta novela. Cambia el canal. Hija, necesito que me compres este medicamento. Me lo recetó el doctor. Y yo lo hacía, todo. Porque era mi suegra, porque vivía bajo nuestro techo, porque Arturo me pedía que fuera paciente con ella. Pero había algo que me molestaba. Doña Carmen nunca agradecía, nunca decía gracias de corazón o qué haría sin ustedes. Solo esperaba, como si fuera su derecho, como si le debiéramos todo. Quiero hacer una pausa aquí para preguntarles algo. ¿Alguna vez han cuidado a alguien que nunca agradece? ¿Que siempre pide más pero nunca reconoce lo que hacen por ellos? Es agotador, es frustrante. Pero cuando es familia, cuando crees que es tu deber, aguantas. Déjenme un comentario si han pasado por algo similar. Algo que siempre me pareció raro era que doña Carmen, aunque decía que no tenía dinero, de vez en cuando aparecía con cosas nuevas. Un rosario de plata. ¿Ese rosario es nuevo, doña Carmen? Ah, sí, me lo regaló una amiga de la iglesia. Un rebozo fino. Qué bonito rebozo, suegra. Me lo encontré en el mercado, muy barato. Unos zapatos nuevos. ¿Zapatos nuevos? Sí, estaban en oferta. Yo no le daba mucha importancia. Pensaba que tal vez ahorraba el poco dinero que le dábamos para sus gastos personales. Pero ahora veo que eran señales de que tenía más de lo que decía. Cuando doña Carmen cumplió 80 años, empezó a enfermarse más seguido. Diabetes, presión alta, problemas del corazón. Yo la llevaba al doctor, le compraba sus medicinas, la cuidaba cuando estaba mal. Hija, no sé qué haría sin ti, me decía a veces. Y yo pensaba, por fin está reconociendo lo que hago. Pero luego agregaba, lástima que no tengo dinero para pagarte. Soy tan pobre, tan inútil. Y yo le decía, no se preocupe, doña Carmen. No necesito que me pague. La queremos. Mentira. No la quería. La toleraba. Porque era la mamá de Arturo. Porque era mi deber. Porque era lo correcto. Pero después de 30 años de quejas, de exigencias, de nunca ser suficiente, no la quería. El último año de vida de doña Carmen fue el más difícil. No, ya no podía caminar bien. Necesitaba ayuda para bañarse, para vestirse, para ir al baño. Yo dejé de dar clases de costura porque no tenía tiempo. Me dediqué completamente a cuidarla. Arturo trabajaba. Los niños tenían sus vidas. Era solo yo y doña Carmen. Hija, tengo frío. Hija, tengo sed. Hija, me duele aquí. 24 horas al día, 7 días a la semana. Estaba exhausta. Arturo, no puedo más, le dije una noche. Necesitamos contratar a alguien que me ayude. No tenemos dinero para eso, Rosa. No, ya sabes que los gastos médicos de mi mamá son muchos. Pero es que yo no doy más. Por favor, Rosa, es mi mamá. No la vamos a abandonar ahora. Ya falta poco. Y tenía razón, faltaba poco. Doña Carmen murió en febrero de 2023, de un paro cardíaco, en su cama, en nuestra casa. Yo estaba con ella cuando pasó. La vi tomar su último respiro y sentí alivio, no tristeza, no dolor, alivio, porque finalmente se había acabado. 35 años de cuidarla,
de cocinarle, de aguantar sus quejas. Había terminado. El funeral fue sencillo. En la parroquia de San Miguel, donde ella iba a misa todos los domingos. Vinieron sus amigas de la iglesia, el padre Miguel, algunos vecinos. Después del entierro, regresamos a casa. Ahora tenemos que limpiar su cuarto, dijo Arturo, y donar sus cosas. Sí, lo hacemos este fin de semana. Pero esa noche algo me impulsó a entrar a su cuarto, a ver qué había ahí. Entré al cuarto de doña Carmen. Olía a medicinas, a vejez, a años de enfermedad. Empecé a revisar sus cosas. Ropa en el closet, la mayoría vieja, gastada. Pobre mujer, pensé. Realmente no tenía nada. Pero entonces abrí un cajón de su buró, y ahí había algo, un sobre, amarillo, viejo. Lo abrí. Adentro había dinero, billetes de 500 pesos, muchos. Los conté. 50,000 pesos. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿De dónde había sacado esto? Seguí buscando. En otro cajón encontré una cajita de metal. La abrí. Joyas, cadenas de oro, aretes, anillos. ¿Qué? Susurré. ¿Rosa? Arturo entró al cuarto. ¿Qué estás haciendo? Mira esto. Le mostré el dinero. Las joyas. Arturo se quedó pálido. ¿De dónde salió esto? No lo sé, pero hay más. Ayúdame a buscar. Durante las siguientes 2 horas, Arturo y yo revisamos cada rincón del cuarto de doña Carmen, y lo que encontramos nos dejó en shock. Debajo de su cama, una caja con 500,000 pesos en efectivo. En su closet, escondido entre la ropa, un estuche con más joyas, oro, plata, perlas. En una bolsa vieja, escrituras, de una casa en Pátzcuaro, de un terreno en Uruapan, en un libro hueco, una libreta de banco, con ahorros de 200,000 pesos, total estimado, más de 1,500,000 pesos en efectivo, propiedades y joyas. Arturo y yo nos sentamos en el piso, rodeados de dinero, de joyas, de documentos, en silencio. ¿Cómo? Dije finalmente. ¿Cómo tenía todo esto? No lo sé, respondió Arturo con voz quebrada. Ella siempre dijo que no tenía nada. Nos mintió. Durante 35 años nos mintió. Las lágrimas empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. ¿De dónde sacó todo esto? Pregunté. ¿Y por qué nunca nos dijo? ¿Por qué nos dejó creer que era pobre? Arturo tenía la libreta de banco en las manos. La miraba sin comprender. Hay algo más, dijo con voz temblorosa. ¿Qué? Aquí hay una nota, dice, para cuando yo muera, abrir con el notario. Sacó un sobre sellado, con el nombre del notario público de Morelia. Es su testamento, dije. Sí. ¿Crees que nos dejó algo? Arturo me miró, y en sus ojos vi la misma esperanza que yo sentía. Después de 35 años de cuidarla, de sacrificarnos, de darle todo, tal vez ella había reconocido eso en su testamento, tal vez finalmente nos había agradecido. Pero cuando fuimos al notario una semana después, cuando abrimos ese testamento, lo que leímos nos destruyó. CTA 3, cierre y continuidad. Si llegaron hasta aquí, gracias por escucharme. Sé que esta historia apenas comienza. No, y lo que viene es aún más doloroso. Si quieren saber qué decía ese testamento, a quién le dejó doña Carmen toda esa fortuna que escondió durante 35 años, denle like a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelas, porque lo que descubrimos en ese notario cambió todo. Los espero en la siguiente parte. Les decía que encontramos el testamento de doña Carmen, un sobre sellado, con instrucciones de abrirlo con el notario. Durante una semana, ese sobre estuvo sobre nuestra mesa, mirándolo, preguntándonos qué diría. Arturo tenía esperanza. Tal vez nos dejó la casa de Pátzcuaro o algo de dinero. Después de todo, nos cuidó durante 35 años. Yo no estaba tan segura, porque doña Carmen nunca fue agradecida, nunca reconoció nuestro sacrificio. ¿Por qué empezaría ahora? Pero una parte de mí, una parte pequeña, también tenía esperanza.
Tal vez estaba equivocada. Tal vez en el fondo ella sí nos valoraba. Pedimos cita con el notario. El licenciado Ramírez. Tenía su oficina en el centro de Morelia, y un martes por la mañana fuimos. La oficina del notario era pequeña, con muebles viejos, archivos por todas partes. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 60 años, canoso, con lentes. Buenos días, señor Morales, señora. Lamento su pérdida. Gracias, licenciado, respondió Arturo. Nos sentamos frente a su escritorio. Arturo le entregó el sobre sellado. El licenciado lo abrió con cuidado. Sacó varios papeles. Muy bien. Este es el testamento de la señora Carmen Ruiz, viuda de Morales, fechado el 15 de marzo de 2020, hace 3 años, 3 años antes de morir. ¿Quiere que lea el contenido completo o solo las disposiciones principales?, preguntó el notario. Solo las principales, por favor, dijo Arturo. El licenciado asintió. Empezó a leer. Yo, Carmen Ruiz, viuda de Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Mi corazón latía rápido. Dispongo de mis bienes de la siguiente manera. Aquí venía. La casa ubicada en Pátzcuaro, Michoacán, registrada bajo escritura número 1847. La dejo a la parroquia de San Miguel de Morelia. Me quedé helada. El terreno ubicado en Uruapan, Michoacán, registrado bajo escritura número 2341. Lo dejo a la parroquia de San Miguel de Morelia. Arturo me miró, pálido. Los ahorros bancarios, por un monto de 200,000 pesos, me los dejo a la parroquia de San Miguel de Morelia. Espere, interrumpí. ¿Todo está yendo a la iglesia? El notario levantó la vista, con expresión incómoda. Sí, señora, todo. ¿Y para nosotros? ¿Para su hijo? ¿Para su familia? El licenciado revisó los papeles. Aquí hay una nota. Dice, a mi hijo Arturo y su esposa Rosa, les agradezco por haberme dado techo durante estos años. Pero como ellos ya tienen su propia casa y sus propios recursos, considero que la iglesia necesita más estos bienes para hacer obras de caridad. El mundo se detuvo. Arturo se levantó de golpe. ¿Qué?, gritó. ¿Ya tienen su propia casa? Vivió en nuestra casa durante 35 años. Comió de nuestra comida. Mi esposa dejó de trabajar para cuidarla. Señor Morales, por favor, cálmese. No me voy a calmar. Esto es un insulto, una burla. Yo estaba en shock. No podía hablar, no podía llorar. Solo existía. El notario esperó a que Arturo se sentara. Entiendo su molestia, pero el testamento es legal. Fue hecho en pleno uso de sus facultades. Está firmado, certificado. Es válido. ¿No podemos impugnarlo?, preguntó Arturo. Pueden intentarlo, pero sería difícil. La señora Carmen tenía derecho a disponer de sus bienes como quisiera. Pero ella nos mintió durante 35 años. Nos dijo que era pobre, que no tenía nada, y todo este tiempo tenía más de 1,000,000 de pesos escondidos. Eso no es ilegal, señor Morales. Mentir sobre su situación económica no invalida un testamento. ¿Y el dinero en efectivo?, pregunté con voz temblorosa. El que encontramos en su cuarto. ¿Las joyas? El notario revisó los papeles. Aquí no menciona efectivo ni joyas, solo las propiedades y la cuenta de banco. Entonces, ¿el efectivo y las joyas no están en el testamento? No, señora. Arturo me miró, y en ese momento los dos pensamos lo mismo. Si no estaba en el testamento, técnicamente era nuestro. Salimos de la notaría en silencio, subimos al carro, manejamos a casa sin hablar. Solo cuando llegamos y cerramos la puerta, Arturo explotó. 35 años, gritó. 35 años cuidándola y nos deja nada. Golpeó la pared con el puño. Todo a la iglesia, como si la iglesia la hubiera cuidado, como si el padre Miguel hubiera limpiado su vómito cuando estaba enferma. Yo me senté en el sofá, todavía en shock. No puedo creerlo, susurré. No puedo creer que hiciera esto. Es una traición.
dijo Arturo. Y una traición completa. Nos quedamos en silencio. Finalmente, Arturo habló. El dinero en efectivo, las joyas. Ella no las mencionó en el testamento. No. Entonces, técnicamente no pertenecen a nadie específico. Podríamos quedárnoslas. Lo miré. ¿Estás sugiriendo que nos quedemos con el dinero? ¿Por qué no? Ella vivió en nuestra casa, comió de nuestra comida. Tú la cuidaste durante 35 años. ¿No merecemos algo? Tenía razón, merecíamos algo, pero otra parte de mí se sentía incómoda. Quiero hacer una pausa aquí para preguntarles algo. Si ustedes cuidaran a alguien durante 35 años y esa persona los traicionara en su testamento, ¿se quedarían con el dinero que no está mencionado? ¿O lo entregarían por hacer lo correcto? Es una pregunta difícil, porque a veces hacer lo correcto significa también valorarse a uno mismo. Déjenme un comentario con su opinión. Después de mucho hablar, tomamos una decisión. Nos íbamos a quedar con el dinero en efectivo y las joyas. No todo, pero una parte. Vamos a calcular cuánto gastamos en ella durante estos 35 años, dijo Arturo. Comida, medicinas, servicios, cuidados, y eso es lo que nos vamos a quedar. Hicimos cuentas, estimados, cálculos. Comida, aproximadamente 200 pesos a la semana durante 35 años, igual a 364,000 pesos. Medicinas, aproximadamente 1,000 pesos al mes durante los últimos 10 años, igual a 120,000 pesos. Servicios, agua, luz, gas. Su parte estimada igual a 150,000 pesos. Cuidados médicos, ropa, ni gastos varios. 200,000 pesos. Total estimado, 834,000 pesos. Hay 500,000 pesos en efectivo, dije. Y las joyas valen tal vez otros 300,000. Total 800,000. Casi lo que gastamos en ella, dijo Arturo. ¿Y el resto? ¿Los otros 200,000 de la libreta bancaria? Esos se los dejó a la iglesia. Que se los queden. Era justo. O al menos eso nos dijimos. Teníamos que informar a la parroquia de San Miguel sobre el testamento. Fuimos a hablar con el padre Miguel, un hombre de unos 65 años. Ni había conocido bien a doña Carmen. Padre, necesitamos hablar con usted. Claro, hijos. Pasen. Le explicamos sobre el testamento, que doña Carmen había dejado todo a la iglesia. El padre Miguel se sorprendió. ¿Todo? ¿La casa? ¿El terreno? ¿Los ahorros? Sí, padre. Qué generosa era doña Carmen, siempre tan devota, siempre tan entregada a Dios. Sentí rabia. Generosa con la iglesia, pensé, pero miserable con su familia. ¿Y qué hará la iglesia con esas propiedades?, preguntó Arturo. Probablemente venderlas y usar el dinero para reparaciones, para obras de caridad, para ayudar a los más necesitados. Qué bien, dije con sarcasmo mal disimulado. El padre me miró extraño, pero no dijo nada. Una cosa más, padre, dijo Arturo. Encontramos algunos objetos personales de mi madre, ropa, fotografías, cosas así. ¿La iglesia los quiere? No, hijo, esas cosas personales son para la familia. Quédenselas con mi bendición. Gracias, padre. No mencionamos el dinero en efectivo, ni las joyas, porque técnicamente no estaban en el testamento, y nosotros necesitábamos eso más que la iglesia. Las siguientes semanas fueron de papeleo. El notario procesó el testamento. Las escrituras de la casa y el terreno fueron transferidas a la parroquia de San Miguel. La cuenta de banco de 200,000 pesos también fue transferida. La iglesia recibió aproximadamente 1,200,000 pesos en total entre propiedades y ahorros. Nosotros nos quedamos con los 500,000 pesos en efectivo y las joyas valoradas en 300,000 pesos. Nadie preguntó por ellas, porque nadie sabía que existían, excepto nosotros. Un día, 2 semanas después del funeral, 3 señoras de la iglesia vinieron a visitarnos. Eran amigas de doña Carmen. Iban a misa con ella todos los domingos. Señora Rosa,
Venimos a darle el pésame. Gracias, señoras. Pasen. Les ofrecí café. Nos sentamos en la sala. Doña Carmen era una santa, dijo una de ellas. Doña Estela. Sí, una mujer tan devota, agregó otra. Doña Lupita. Siempre en la iglesia, siempre rezando, siempre ayudando, dijo la tercera. Doña Remedios. Yo asentía, sin decir nada. Y qué generosa era, continuó doña Estela. Siempre donaba para las misas, para las flores, para las obras. ¿Donaba?, pregunté. Sí, cada semana daba su limosna, a veces 100 pesos, a veces 200. Me quedé helada. ¿100 pesos por semana? Sí, a veces más. Era muy generosa. Hice cuentas rápidas en mi cabeza. Y 100 pesos por semana durante 35 años, igual a 182,000 pesos en limosnas. Mientras nos decía que no tenía dinero para contribuir en la casa, mientras yo pagaba su comida, sus medicinas, todo. Ella estaba donando cientos de miles de pesos a la iglesia. ¡Qué generosa!, dije con voz temblorosa. Doña Lupita tomó mi mano. Sé que debe ser difícil para usted cuidarla durante tantos años, pero ahora doña Carmen está con Dios y desde el cielo les está agradeciendo. Quise gritar, quise decirles la verdad, que doña Carmen no nos dejó nada, que todo se lo dejó a la iglesia, que nos usó durante 35 años, pero no lo hice, solo sonreí y asentí, y las dejé irse. Esa noche, nuestra hija Lupita vino a visitarnos. Le contamos todo, el testamento, el dinero escondido, la decisión que tomamos. Lupita se enojó. ¿Cómo pudo hacerles eso la abuela? No lo sé, hija, pero lo hizo. ¿Y ustedes se van a quedar con el dinero que encontraron? Sí, es lo justo, nos lo ganamos. Lupita pensó un momento. ¿Y no se sienten mal? ¿Como si estuvieran robando? Arturo se molestó. ¿Robando? ¿Robando qué? Ese dinero no estaba en el testamento. Y aunque hubiera estado, nos lo merecemos. Tu madre dejó de trabajar para cuidar a tu abuela. Yo pagué todo, durante 35 años. ¿Y para qué? ¿Para que nos dejara nada? Ya sé, papá. Solo digo que deberíamos dárselo a la iglesia, para que hagan más reparaciones, para que pongan más flores en el altar. Lupita levantó las manos. Está bien, solo quería saber cómo se sentían, y la verdad es que no sabía cómo me sentía, enojada, traicionada, justificada, culpable, todo al mismo tiempo. Esa noche no pude dormir, pensaba en doña Carmen, en sus mentiras, en su traición, pensaba en el dinero escondido en su cuarto, en las joyas, en todo lo que ocultó, y pensaba en el testamento, en cómo nos dejó fuera completamente. Arturo dormía a mi lado, roncando suavemente. Me levanté, fui a la cocina. Me serví un vaso de agua, y entonces vi algo. Una caja de zapatos en la mesa, una que Arturo había sacado del cuarto de doña Carmen, pero no habíamos abierto. La abrí. Adentro había cartas, muchas cartas, viejas, amarillentas. Tomé una, la leí, y lo que decía cambió todo. CTA 2, cierre y continuidad. Gracias por seguir esta historia conmigo. Sé que es dolorosa, sé que es complicada, pero necesita ser contada. Si quieren saber qué decían esas cartas, qué secreto más estaba escondiendo doña Carmen, y cómo eso cambió mi forma de ver todo. Denle like a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelas, porque lo que descubrí en esas cartas me hizo cuestionar todo. Los espero en la siguiente parte. Les decía que encontré una caja de zapatos llena de cartas. Cartas viejas, amarillentas, con sellos de correos de hace décadas. Me senté en la mesa de la cocina, con el vaso de agua en una mano y la primera carta en la otra. La abrí con cuidado. El papel estaba frágil, quebradizo. Era una carta escrita a mano, con letra cursiva, muy cuidada. Decía: Querida Carmen, espero que esta carta te encuentre bien. Han pasado 3 meses desde que te fuiste de Pátzcuaro y te extrañamos mucho. Mamá sigue enferma.
Los doctores dicen que necesita una operación, pero no tenemos dinero para pagarla. ¿Podrías ayudarnos? Sé que dijiste que no tenías mucho, pero cualquier cosa ayudaría. Tu hermana que te quiere, Esperanza. La carta estaba fechada en 1995. Hace 28 años, tomé otra carta, del mismo remitente, fechada 6 meses después. Carmen, ¿recibiste mi carta anterior? No he tenido respuesta tuya. Mamá falleció la semana pasada. No pudimos pagar la operación. Murió en casa, con mucho dolor. En el funeral pregunté por ti. Nadie sabía dónde estabas. Tu hijo Arturo me dio esta dirección, pero parece que no recibes mis cartas o no quieres contestarlas. Espero que estés bien, aunque ya no tengas contacto con la familia. Esperanza. El corazón me latía fuerte. Tomé otra carta, esta vez de otro remitente, alguien llamado Roberto. Tía Carmen, soy Roberto, el hijo de tu hermana Esperanza. No sé si recuerdas de mí. Te escribo porque necesitamos ayuda. Mi mamá está enferma, tiene diabetes y necesita medicinas, pero no tenemos dinero. Vendimos todo lo que teníamos, pero no es suficiente. Por favor, si puedes ayudarnos con algo, te lo agradeceríamos mucho, aunque sea un poco. Tu sobrino, Roberto. Fechada en 2003. Y había más cartas, muchas más, todas pidiendo ayuda, todas sin respuesta. Y en ninguna doña Carmen había ayudado. Abrí una carta diferente. Esta no era de familia, era de una institución. Casa Hogar Santa María, orfanato. La leí. Estimada señora Ruiz, le escribimos para agradecerle su generosa donación de 50,000 pesos para la construcción del nuevo dormitorio. Gracias a personas como usted, podemos darle a estos niños un hogar digno. Que Dios la bendiga. Hermana Guadalupe, fechada en 2005. 50,000 pesos para un orfanato, mientras su propia familia le pedía ayuda para medicinas. Seguí leyendo cartas, donaciones a iglesias, a conventos, a obras de caridad, decenas de miles de pesos a lo largo de los años, mientras vivía en nuestra casa, mientras nos decía que era pobre, mientras yo la cuidaba sin recibir nada a cambio. Ella donaba fortunas, solo que no a nosotros. Lloré de rabia, de traición, de impotencia, porque ahora entendía. Doña Carmen no era pobre, nunca lo fue, solo era egoísta, y su caridad tenía destinatarios específicos. Nosotros no éramos uno de ellos. Arturo bajó las escaleras, medio dormido. Rosa, ¿qué haces despierta? Mira esto. Le di las cartas. Se sentó, empezó a leer, una por una. Su rostro cambió, de confusión a incredulidad, de incredulidad a rabia. No puede ser, susurró. Mi mamá tenía una hermana, tía Esperanza. Murió hace años y yo nunca supe por qué perdieron contacto. Ahora lo sabes. Tu mamá la ignoró, cuando más la necesitaba. Y estos recibos de donaciones, 50,000 aquí, 30,000 allá, ¿de dónde sacaba tanto dinero? No lo sé, pero claramente lo tenía, y eligió dárselo a extraños en lugar de a su familia. Arturo cerró los ojos, apretó los puños. La odio, dijo. Sé que está muerta, sé que es mi mamá, pero la odio. Yo también. Nos quedamos ahí sentados, rodeados de cartas, de evidencia de una vida doble, de una mujer que jugó a ser santa, y mientras era cruel con los suyos. A la mañana siguiente tomé una decisión. Iba a buscar a la familia de doña Carmen, a los que ella había ignorado durante todos estos años, y les iba a contar la verdad. Encontré el contacto de Roberto, el sobrino, en una de las cartas. Había dejado un número de teléfono. Llamé. No sabía si el número seguiría activo después de tantos años, pero alguien contestó. ¿Bueno? Roberto. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Rosa. Soy la nuera de Carmen Ruiz, tu tía. Hubo silencio. Mi tía Carmen, no he sabido de ella en más de 20 años. Lo sé. Por eso te llamo. Tengo que hablar contigo. ¿Podemos vernos? ¿Pasó algo? Sí, tu tía falleció hace un mes. Oh, lo siento.
No lo sientas, necesito verte. Hay cosas que necesitas saber. Roberto vivía en Pátzcuaro, a 1 hora de Morelia. Acordamos vernos ese fin de semana en un café. Cuando llegué, lo reconocí de inmediato. Se parecía a doña Carmen, los mismos ojos, la misma forma de la cara. Tenía unos 45 años. Ropa sencilla, trabajador. Señora Rosa, gracias por venir. Gracias a ti por aceptar verme. Nos sentamos, pedimos café. ¿Cómo murió mi tía?, preguntó. De un paro cardíaco, en su cama, en nuestra casa. ¿Vivía con ustedes? Sí, durante 35 años. Roberto se sorprendió. ¿35 años? Yo pensé que vivía sola, que no tenía a nadie. ¿Por qué pensaste eso? Porque nunca respondió nuestras cartas. Cuando mi mamá murió, cuando yo le pedí ayuda, nada. Pensé que tal vez ella también había muerto, o que simplemente no quería saber de nosotros. No estaba muerta, estaba viviendo con nosotros, cómodamente. Le conté todo, los 35 años cuidándola, las mentiras de que era pobre, el dinero escondido, el testamento, las donaciones. Le mostré las cartas, las que su mamá le había escrito a doña Carmen, las que nunca fueron respondidas. Roberto las leyó con lágrimas en los ojos. Mi mamá murió pidiéndole ayuda, dijo con voz quebrada. Y ella tenía dinero. Todo este tiempo tenía dinero. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos ignoró? No lo sé. Tal vez porque ayudar a la familia no le daba el mismo reconocimiento que ayudar a la iglesia. Tal vez porque con ustedes no podía jugar a ser santa. Roberto puso la cabeza entre las manos. ¿Sabes cuánto sufrió mi mamá? ¿Cuánto luchó? Vendimos todo, la casa, los muebles, todo para pagar doctores, y al final igual murió, porque no teníamos para la operación. Lo siento mucho. Y mientras tanto, mi tía estaba donando miles de pesos a orfanatos. Nos quedamos en silencio. A veces la gente más caritativa es la más cruel con su propia familia, porque la caridad pública les da reconocimiento, les da estatus, les hace sentir buenos. Pero cuidar de los tuyos, eso no viene con aplausos, eso es invisible. Y para algunas personas, si nadie lo ve, no vale la pena. ¿Ustedes conocen a alguien así? Déjenme un comentario. Después de hablar con Roberto, tomé otra decisión. El dinero que habíamos encontrado, los 500,000 pesos, las joyas, no nos los íbamos a quedar todos. Le iba a dar una parte a Roberto y a cualquier otro familiar de doña Carmen que encontrara, porque ellos sí merecían algo. Cuando le dije a Arturo se molestó. ¿Qué? ¿Vas a darles nuestro dinero? No es nuestro dinero, Arturo. Es el dinero que tu mamá debió haberles dado hace años. Pero ella nos lo dejó a nosotros. Bueno, no en el testamento, pero... Exacto. No nos lo dejó, pero tampoco se lo dejó a ellos. Y ellos lo necesitaban. Nosotros no. Claro que lo necesitamos. Llevamos 35 años cuidándola. Y ya tomamos nuestra parte. Pero el resto no nos pertenece moralmente. Arturo respiró hondo. Se calmó. ¿Cuánto le vas a dar? 150,000 pesos. Es lo que Esperanza necesitaba para la operación en ese entonces. ¿Y si hay más familia? Entonces dividimos el resto entre ellos. Arturo asintió, resignado. Está bien, haz lo que creas correcto. No, al día siguiente le llevé un cheque a Roberto, por 150,000 pesos. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. Es el dinero que tu tía debió haberle dado a tu mamá para la operación. Llega 28 años tarde, pero espero que te ayude ahora. Roberto lloró. No puedo aceptar esto. Sí puedes. Y lo vas a aceptar, porque es tuyo. Siempre lo fue. Me abrazó, llorando. Gracias, gracias. De nada, hijo. En las siguientes semanas busqué más familia. Encontré a otros 2 sobrinos y una prima de doña Carmen. A cada uno le di algo, no mucho, pero algo, porque sentía que era lo correcto. Al final nos quedamos con 200,000 pesos del efectivo.
Y las joyas. No era mucho, pero era justo. Un mes después de todo esto, recibí una llamada del padre Miguel. Señora Rosa, necesito hablar con usted. ¿Qué pasa, padre? Es sobre las propiedades que doña Carmen dejó a la iglesia. Hay un problema. ¿Qué tipo de problema? La casa de Pátzcuaro no podemos venderla. Tiene problemas legales. Al parecer, doña Carmen se la compró a alguien, pero nunca terminó de pagarla. Hay una demanda. Y el terreno de Uruapan, ese también tiene problemas. Está invadido. Hay gente viviendo ahí que dice que tiene derechos. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Probablemente tengamos que gastar dinero en abogados, en juicios, y al final tal vez no recuperemos nada. Me reí, no pude evitarlo. ¿Señora Rosa? Perdón, padre, es que es irónico. Doña Carmen le dejó todo a la iglesia para quedar bien, para ser recordada como una santa, y resulta que lo que dejó está lleno de problemas. Bueno, así son las cosas a veces, pero le llamaba para preguntarle si usted sabe algo sobre estas propiedades, si tiene documentos o información. No, padre, yo me enteré de esas propiedades al mismo tiempo que usted. Mi suegra nunca nos contó nada. Entiendo. Bueno, gracias de todas formas. Colgué el teléfono y sonreí, porque al final doña Carmen no pudo controlar todo, y su generosidad resultó ser tan falsa como ella, y la iglesia, que tanto amaba, iba a tener que lidiar con el desastre que dejó. Justicia poética. Esa noche Arturo y yo cenamos tranquilos, por primera vez en semanas. ¿Sabes qué? Dijo Arturo. Creo que hicimos lo correcto, dándole dinero a Roberto y a los demás. Yo también lo creo. Mi mamá fue una mala persona, pero nosotros no tenemos que serlo. No, no tenemos que serlo. Brindamos con nuestros vasos de agua. Por ser mejores que doña Carmen, por hacer lo correcto aunque nadie nos viera, y por finalmente estar libres de ella. Gracias por seguir esta historia hasta aquí. Sé que ha sido un viaje difícil, lleno de traiciones y decepciones. Pero falta una parte más, la parte donde les cuento cómo aprendí a vivir después de todo esto, cómo procesé la rabia y qué lecciones saqué de estos 35 años. Si quieren saber el final de esta historia, denle like. Y suscríbanse a Relatos de Abuelas y activen la campanita, porque en la última parte les voy a contar cómo encontré paz. Los espero ahí. Les decía que finalmente estábamos libres de doña Carmen, pero estar libre de una persona no significa estar libre de lo que te hicieron, porque aunque ella ya no estaba, su traición seguía conmigo. Los primeros meses después de todo esto fueron extraños. El cuarto donde doña Carmen había vivido durante 35 años estaba vacío. Habíamos donado su ropa y he vendido los muebles, limpiado cada rincón, pero cuando pasaba frente a esa puerta, todavía la escuchaba. Hija, tengo frío. Hija, tengo sed. Hija, no tengo dinero. Soy pobre. Mentiras, todas mentiras. Y eso me hacía enojar. Arturo también estaba procesando todo a su manera. Un día lo encontré llorando en la sala. ¿Qué pasa?, le pregunté. Estaba pensando en mi mamá, en quién era realmente. ¿Y? Y me di cuenta de que nunca la conocí. Pensé que la conocía, pero la mujer que vivió en esta casa durante 35 años, esa no era mi mamá. O tal vez sí lo era, y yo nunca la vi. ¿Qué quieres decir? Cuando yo era niño, mi mamá era diferente, o al menos eso recuerdo, cariñosa, atenta. Pero cuando mi papá murió, cambió. Se volvió amargada, obsesionada con el dinero, con la iglesia, con guardar las apariencias. ¿Y nunca te dijo por qué? No, y yo nunca pregunté, porque era mi mamá, y uno no cuestiona a su mamá. Se limpió las lágrimas. Ahora me arrepiento. De no haber preguntado, de no haber visto las señales, de haberla dejado vivir aquí sabiendo que tú estabas sufriendo. No es tu culpa, Arturo. Sí lo es. Yo la defendí. Cuando te quejabas, yo te decía que fueras paciente, que era mi mamá, que era nuestro deber cuidarla. Pero nunca defendí a ti. Tomé su mano. Ya pasó, ya no importa.
Sí importa, porque te fallé. Durante 35 años te fallé. Entonces no me falles ahora. Ahora que finalmente tenemos nuestra vida de regreso. Arturo asintió. Y desde ese día, algo cambió entre nosotros. Se volvió más atento, más presente, más agradecido, como si finalmente se hubiera dado cuenta de todo lo que yo había sacrificado. Y eso ayudó a sanar. Decidí hacer algo con el cuarto vacío de doña Carmen. No quería que siguiera siendo su cuarto. Quería que fuera otra cosa. ¿Qué te gustaría hacer con ese espacio?, me preguntó Arturo. Quiero convertirlo en mi taller de costura. ¿Tu taller? Sí. Dejé de dar clases hace años para cuidar a tu mamá. Pero ahora quiero volver a hacerlo. Arturo sonrió. Me parece perfecto. Pintamos el cuarto, de blanco, luminoso, nuevo. Compramos una mesa grande, una máquina de coser nueva, estantes para telas. Y cuando terminamos, cuando entré por primera vez a ese espacio transformado, lloré. Pero esta vez no de tristeza, sino de alivio, porque finalmente ese cuarto era mío, no de doña Carmen, mío. Empecé a dar clases otra vez. Primero a unas cuantas alumnas, luego a más, y descubrí algo maravilloso, que todavía tenía talento, que todavía me gustaba, que todavía podía crear. Una de mis alumnas era una mujer joven, de unos 30 años. Se llamaba Patricia. Un día, después de la clase, se quedó para hablar conmigo. Señora Rosa, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, mija. ¿Es verdad que usted cuidó a su suegra durante 35 años? Me sorprendí. ¿Quién te dijo eso? Mi mamá. Ella conocía a doña Carmen de la iglesia. Me contó. Sí, es verdad. ¿Y cómo lo hizo? Yo llevo apenas 2 años cuidando a mi suegra y ya estoy agotada, frustrada, enojada. ¿Tu suegra vive contigo? Sí, y es muy demandante. Nunca está contenta. Siempre se queja. Y mi esposo siempre la defiende. Sonreí con tristeza, porque era mi historia, repetida en otra mujer. Patricia, ¿puedo darte un consejo? Por favor, pon límites. Ahora, no esperes 35 años como yo, porque si no lo haces, te vas a perder tu vida cuidando a alguien que tal vez ni siquiera lo agradezca. Pero es familia, es mi deber. No, tu deber es contigo misma primero, y con tu esposo, y con tus hijos si los tienes. La familia política viene después. Y si tu esposo no te apoya, entonces el problema no es solo tu suegra, es tu matrimonio. Patricia me miró con los ojos llorosos. Gracias, necesitaba escuchar eso. De nada, mija, y por favor no cometas mis errores. Lo empecé a hablar más abiertamente sobre lo que había vivido, con mis alumnas, con vecinas, con amigas, y descubrí que no estaba sola, que había muchas mujeres viviendo situaciones similares, cuidando a suegras demandantes, a suegros abusivos, a familiares políticos que las usaban, y todas se sentían culpables de quejarse, porque es familia, porque es tu deber, porque así se hace. Pero yo les decía la verdad, que el deber no incluye el abuso, que la familia no es excusa para el maltrato, que cuidar no significa sacrificarse completamente y ver sus caras, ver cómo algo se aligeraba en ellas cuando escuchaban esto. Eso me daba propósito. Si están cuidando a alguien y se sienten agotados, usados, no valorados, escúchenme bien, no están siendo egoístas por querer límites, no están siendo malos por querer su propia vida. Cuidar es noble, pero sacrificarse hasta destruirse no es noble, es autodestrucción, y nadie se beneficia de eso, ni ustedes ni la persona que cuidan. Déjenme un comentario si necesitaban escuchar esto hoy. 6 meses después de la muerte de doña Carmen, Roberto me llamó. Señora Rosa, ¿podemos hablar? Claro, Roberto, ¿qué pasa? Es sobre el dinero que me dio. Los 150,000 pesos. ¿Qué pasa con eso? Quiero que sepa qué hice con ellos. No tienes que decirme, hijo. Era tu dinero. Lo sé.
Pero quiero que sepa, porque usted me dio algo que mi tía nunca me dio, no solo dinero, sino justicia. Cuéntame. Con ese dinero pude pagar las deudas que tenía mi mamá del hospital, deudas que llevaba arrastrando desde que murió hace 28 años. Oh, Roberto. Y con lo que sobró, puse un altar en su tumba, con su nombre, con flores, con dignidad. La voz se le quebró. Mi mamá murió pobre, murió sufriendo, murió sintiéndose abandonada por su hermana, pero ahora al menos tiene un descanso digno. Gracias a usted. Lloré. Gracias por decirme eso, Roberto. No, gracias a usted. Por hacer lo que mi tía debió haber hecho hace años. Esa conversación me dio paz, porque confirmó que había hecho lo correcto, que el dinero había ido a donde debía ir, y que doña Carmen, aunque lo intentó, no pudo controlar todo desde la tumba. Un año después de su muerte, fui a visitar la tumba de doña Carmen. No había ido desde el funeral, no quería, pero sentí que necesitaba cerrar ese capítulo. Su tumba estaba en el Panteón Municipal de Morelia, en una sección simple, sin lujos. Porque, aunque tenía dinero, nunca pagó por un lugar especial. Había una lápida sencilla. Carmen Ruiz, viuda de Morales, 1933 a 2023, mujer de fe. Descanse en paz. Me quedé ahí parada, mirándola, y finalmente pude hablar. No sé si me escuchas, dije. Probablemente no, pero necesito decir esto. Respiré hondo. Te odié. Durante mucho tiempo te odié. Por mentirme, por usarme, por robarme 35 años de mi vida. Pero ya no te odio, porque el odio es una carga, y ya cargué suficiente. No te perdono. Tal vez nunca lo haga, porque lo que hiciste no tiene perdón. Pero te suelto, te saco de mi mente, de mi corazón, de mi vida. Ya no tienes poder sobre mí. Y espero que donde sea que estés, hayas aprendido algo, que la caridad que no empieza en casa no es caridad, es hipocresía. Adiós, doña Carmen, que descanses en paz, porque yo finalmente voy a descansar también. Me di la vuelta y me fui. Y cuando salí del panteón, sentí algo que no había sentido en años, ni a ligereza, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Hoy, 2 años después de la muerte de doña Carmen, tengo 72 años y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Doy clases de costura 3 veces por semana. Tengo 15 alumnas regulares. Arturo y yo viajamos. Por primera vez en décadas. Fuimos a Guadalajara, a Cancún, a Oaxaca. Visitamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y disfrutamos nuestra casa, nuestra paz, nuestra libertad. El cuarto donde vivió doña Carmen es ahora mi taller favorito, lleno de luz, de colores, de creatividad, y cuando trabajo ahí, cuando coso, cuando enseño, cuando creo, no pienso en ella, pienso en mí, en lo que perdí, pero también en lo que gané, porque aprendí lecciones valiosas. Aprendí que la familia no siempre es quien te cuida, a veces es quien más te usa. Aprendí que el sacrificio sin límites no es noble, es autodestructivo. Aprendí que decir no no es egoísta, es necesario. Y aprendí que nunca es tarde para recuperar tu vida, aunque te tomen 35 años. Aunque pierdas mucho en el camino, siempre puedes empezar de nuevo. Les voy a ser honesta. ¿Me arrepiento de haber cuidado a doña Carmen? Sí. Si pudiera regresar el tiempo, no aceptaría que viviera con nosotros. Le diría a Arturo, es tu mamá, tú la cuidas. Yo tengo mi propia vida, pero no puedo regresar el tiempo. Solo puedo vivir con las decisiones que tomé y aprender de ellas. Por eso comparto esta historia, para que otras mujeres no cometan mis errores, para que sepan que está bien poner límites, que está bien decir no, que está bien priorizar su propia vida. Mi nombre es Rosa Hernández de Morales. Tengo 72 años y esta es mi historia. La historia de cómo mi suegra me usó durante 35 años. La historia de cómo descubrí que todo fue una mentira.
y la historia de cómo, a pesar de todo, aprendí a vivir de nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar mi historia completa. Si esta historia los tocó, si los hizo pensar, si los motivó a poner límites en sus propias vidas, por favor déjenme un comentario. Cuéntenme si están pasando por algo similar, porque quiero que sepan que no están solos. Dale like, suscríbete a Relatos de Abuelas y activa la campanita. Seguiremos contando historias reales, historias que duelen pero que también enseñan, historias que salvan vidas. Que Dios los bendiga y recuerden, su vida es suya, no la sacrifiquen completamente por nadie, ni siquiera por familia, porque al final solo ustedes van a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Cuídense, valórense y nunca olviden que merecen ser felices. Nos vemos en la próxima historia.